Pues fíjate que ya estamos al aire, pero te voy a Súper. platicar cómo funciona, porque seguramente mucha gente ha de preguntar, ¿y cómo funciona eso? Bueno, pues abre Zoom, hablo una plataforma que se llama OBS y OBS lo transmite a Facebook, porque no puedes transmitir como Directo. Instagram, que es directo. Ajá. Al menos que yo hago el vivo solita y puedo hacerlo así sin todo este rollo, pero mientras así es cuando estamos en el Zoom. Bueno. Y bueno, pues ya estamos aquí. Elena Sáenz, doctora, te quiero dar la bienvenida a este canal de Soy con Diabetes. Es la primera vez que lo hacemos en viernes. Entonces, pues vamos a empezar a ver que se conecte la gente. Ya tenemos 2 conectados. Y bueno, pues déjenme, familia de Soy con Diabetes, presentarle a la doctora Elena Sáenz. Ella es educadora en diabetes certificada, es doctora en educación, antes que nada. Es educadora en diabetes certificada y especialista en la tecnología. Lo más interesante de Elena es que vive con diabetes tipo 1 desde hace 26 años. Ella trabaja en la clínica Endy, donde además de la consulta, ha desarrollado programas educativos y capacitación para los profesionales de la salud. Y bueno, es una chica que conozco desde el 2008, fuimos compañeras y ahorita estábamos comentando eso en el diplomado de educación en diabetes. Y bueno, para los que no sepan, las dos somos diseñadoras, o sea, somos colegas. Sí, coleguita. Ella es industrial y yo soy gráfica. Exacto. Y bueno, pues ahora ella es una doctora en educación, se dedica a todo lo que es la tecnología en diabetes tipo 1 en la clínica Endy con la doctora Raquel Faraghi. Y bueno, como ustedes saben, yo me fui por el área de la psicología y bueno, pues como terapeuta. Entonces, padrísimo. Pues Elena, contigo abrimos los viernes a partir de hoy y pues me da mucho gusto que estés en este programa. Y bueno, pues justo de eso quiero hablar, de la tecnología. Cuéntanos, yo creo que hay muchas cosas que platicar de la tecnología, monitoreos continuos, miles de cosas, pero yo veo así 2 grupos, tú corrígeme. Un grupo que ignora totalmente que existen las microinfusoras de insulina y otro grupo que cree que le va a cambiar la vida y que ya no va a hacer nada. O sea, que las conoce y dice, sí, la quiero porque ya no voy a hacer nada. Cuéntame qué es una microinfusora de insulina como para los que no sabemos nada. Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Vero, un placer acompañarte en este espacio y reencontrarnos y platicar un ratito y tomarnos un cafecito virtual juntas. Y pues les cuento, o sea, desde mi formación primera como diseñadora industrial, la tecnología finalmente son herramientas que nos van a ayudar a resolver alguna necesidad. Y en el caso de quienes vivimos con diabetes y en específico diabetes tipo 1, pues nuestra necesidad es que el cuerpo no produce insulina y necesitamos insulina. Correcto. Entonces, el primer desarrollo tecnológico lo estamos celebrando este año, 100 años del descubrimiento de la insulina. Sí. Entonces, eso fue pues lo que nos permitió estar platicando aquí el día de hoy, porque antes de 1921 era pues una sentencia de muerte, un diagnóstico de diabetes tipo 1, porque no había nada que hacer. Se descubre la insulina, se empieza a desarrollar, la verdad fue bastante rápido, más o menos para 1926 esto ya era comercial. Imagínense, se descubre algo en 1921 y 5 años después esto ya está disponible, aparte, digamos. Que no había tanta tecnología ni disponibilidad como ahora, ¿no? Muy rápido. Como ahora. Sí, entonces la verdad fue bastante rápido y fue un milagro de la ciencia. Entonces ese es el primer desarrollo tecnológico que nos permite estar vivos, la insulina. Y después necesitamos herramientas para aplicárnosla, porque la insulina es una proteína y hasta el momento no se ha conseguido podérnosla tomar por la vía oral. Hay caminos de investigación que trabajan por allí, que digo, qué padre, qué interesante, ojalá algún día se puedan hacer estas cosas, pero actualmente nos la podemos aplicar de manera subcutánea. Entonces, los primeros desarrollos tecnológicos fue el hacer jeringas para podernos aplicar la insulina. Y estas jeringas al principio eran de vidrio, las agujas había que afilarlas y había que hervir esa jeringa en cada aplicación de insulina. Después fue avanzando la tecnología y empezaron a desarrollar jeringas desechables, mucho más higiénicas, más cómodas, no tenías que estarla hirviendo, no tenías que estar afilando la aguja. Y entonces tenemos esa primera herramienta tecnológica que es la jeringa.
Después, en ese camino de aplicación de insulina, se desarrollaron las plumas, que es este dispositivo que ya tiene precargada la insulina. Uno le coloca la aguja, que es intercambiable y se va desechando, y podemos aplicarnos la insulina de manera un poco más cómoda con una pluma. Y después vienen estos dispositivos para suministrar la insulina por vía subcutánea, las microinfusoras, que es un aparatito pequeñito, aunque la primera microinfusora era como una maleta de ¿no? astronauta. Ajá, sí. No, pues imagínense, las infusoras que se usan, por ejemplo, en los hospitales, pues son estas bombas mecánicas en donde se aplica el medicamento por una vía en el hospital intravenosa, ¿no? Una manguerita, se coloca una cánula que va, en el caso del hospital, directamente a una vena para poder suministrar un medicamento. Y entonces con ese principio se empieza a desarrollar la tecnología de una micro, porque es más pequeñita que la infusora del hospital, infusora y subcutánea. No va por la vena, sino también a la zona subcutánea. Entonces empieza a desarrollar esta herramienta para suministrar la insulina por esta vía, para hacerlo, tratar de hacerlo lo más parecido a lo que hace el cuerpo de manera fisiológica. El cuerpo va suministrando pequeñas cantidades de insulina. El páncreas de alguien sin diabetes secreta un poquito de insulina de manera más o menos continua durante todo el día, y eso hace las veces de la función basal, que es lo que ayuda a que la glucosa se mantenga. Y cuando la persona sin diabetes come algo, su páncreas secreta un extra de insulina que le llamamos bolo, para que la glucosa no suba demasiado. Entonces, o el dispositivo de la microinfusora utiliza únicamente insulina de acción rápida, que se va suministrando de a poquito en poquito por vía subcutánea, y cuando la persona decide comer, le indica a la microinfusora cuántos gramos de carbohidratos voy a comer. La microinfusora ya tiene configuradas la relación insulina-carbohidratos, el factor de corrección, de sensibilidad de la persona, le hace el cálculo, la persona aprueba el cálculo o lo modifica, lo autoriza, y entonces la microinfusora suministra el bol. Que, a entonces, ver, sí, quiero pararte ahí tantito. Ahorita acabas de decir palabras como muy nuevas para muchos, de nosotros. Voy a hablar de nosotros, aunque sabes que no, pero quiero incluirme porque en algún momento estuve en ese momento, ¿no? Que dices, pues, relación insulina-carbohidratos, factor de sensibilidad. ¿Qué onda? O sea, quiere decir, Elena, que yo no puedo llegar a comprar una microinfusora de insulina y ya me la pongo. Claro, no es así como, me gustaron los lentes de color azul, entonces quiero mis lentes azules y me los pongo y ya está. Pues no es así. Necesitamos tener un proceso de aprendizaje. La microinfusora no hace, todavía la investigación va en el camino de desarrollar aparatos que cada vez sean más inteligentes y menos dependientes de la acción, ¿no? De la toma de decisión del usuario. Hoy por hoy, primero uno necesita aprender cómo funciona el esquema de insulina con inyecciones en alguien con diabetes tipo 1, basal, bolo. Es decir, insulina de acción prolongada con una inyección o dos, y después que cuando uno decide comer, cuentas los carbohidratos de lo que vas a comer, calculas cuánta insulina de acción rápida necesitas para lo que tú decidiste comer y te aplicas esa dosis. Claro. ¿Cómo calculas eso? El médico puede trabajar junto contigo para definir cuál es tu relación insulina-carbohidrato. Es decir, en tu persona, una unidad de insulina rápida para cuántos gramos de carbohidratos te sirve o te cubre. Que, ojo, aquí todos los que nos están viendo, entendamos que cuando Elena empieza a decir carbohidratos, a lo mejor muchos de ustedes pues no sabemos distinguir los carbohidratos. Es aquí cuando necesitamos forzosamente un nutriólogo o un educador en diabetes que te va a enseñar el grupo de alimentos y te va a enseñar cuáles son los carbohidratos. Entonces, ¿qué alimentos te aportan carbohidratos en mayor o menor proporción? Es correcto. ¿Cómo empezar a identificar? Entonces, todo eso es una curva de aprendizaje bastante importante, que utilices la herramienta que utilices, la microinfusora, la jeringa, la pluma. Sí, esa es otra herramienta, la verdad, de un avance tecnológico también, ¿no? Esa metodología de poder tú decidir, y esa flexibilidad de tú decidir qué comer, cuánto comer, aplicarte la insulina, observar los resultados y tomar decisiones.
claro. Y lo mismo es cuando te corriges, ¿no? Quiero pensar. Exacto. Si tu glucosa está por arriba de tu meta y tú a lo mejor no quieres comer en ese momento, pero no quieres seguir con tu glucosa en 200, necesitas poder calcular cuánta insulina rápida necesitas aplicarte para que tu glucosa regrese a tu meta. Y a eso le llamamos factor de corrección o factor de sensibilidad. Una unidad de insulina de acción rápida, ¿cuántos miligramos sobre decilitro baja la glucosa? Exacto. Si mi relación insulina-carbohidratos es una unidad, me baja 100 miligramos sobre decilitro y yo tengo 200 de glucosa, me aplico una unidad de insulina y yo debería esperar que dentro de unas 2 o 3 horas mi glucosa ya esté en 100 o muy cerca del 100. Entonces también hay que conocer los tiempos de acción de la insulina. Claro, y es que fíjense cómo aquí va como desde cero, ¿no? O sea, primero tienes que conocer qué es una insulina basal, qué es una insulina rápida, qué es un carbohidrato, cuántos carbohidratos relación con mi insulina rápida. O sea, es todo un proceso de educación y aprendizaje que, bueno, en lo personal no me llevó una semana. O sea, no, digo, tú tienes muchos años viviendo con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces como que desde chica ya traes este rol y de aprendizaje y ya sabes, como que lo traes en un chip, ¿no? Pero los que empiezan más grandes, ¿no? O empezamos más grandes, entrar en este lenguaje y en este aprendizaje no es nada fácil. Es todo. Y no todos los profesionales de la salud están actualizados, eso familiarizados con estos términos y además tienen el tiempo disponible para poder, además de revisar tus análisis, pesarte, medirte, hacerte un diagnóstico, hacer una receta, etcétera, etcétera, impartir y acompañarte en este proceso de educación. Por eso es tan importante el rol del educador en diabetes. Entonces, acérquense a un educador en diabetes que los acompañe en el camino y que pueda hacer equipo con médico, con licenciado en nutrición, con terapeuta, todo en equipo. Que aquí me gustaría también subrayar que como educadores en diabetes, y corrígeme si voy mal, pero nos dan una embarrada de lo que es la tecnología claro. Esta escuela en la que, bueno, pues existe esto, ¿no? Y cuando estamos hablando de estos temas que pues sí son complicados, es difícil encontrarte con alguien que realmente sepa manejar una microinfusora de insulina, que es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, desde el médico, desde el nutriólogo, el educador en diabetes, no es tan fácil encontrarte como un endocrinólogo, ¿me explico? Entonces, si de por sí no es fácil tratar una diabetes tipo 1, ¿no? Pues una microinfusora es mucho más complicado, ¿no? Entonces, es una herramienta más compleja que se puede aprender como todo en la vida y como bien mencionas, Vero, pues cuando estudias cualquier cosa, pues conoces el panorama general. Y es como lo que estamos platicando ahorita, justo nuestro interés es despertar curiosidad, porque es materialmente imposible que en un Facebook Live consigamos satisfacer todas las necesidades de conocimientos. No, pero sí el despertar curiosidad. Entonces, cuando ustedes digan, a ver, yo quiero saber más de esto de relación insulina-carbohidratos, pueden googlear, pueden buscar, Vero les va a poner ahí algunas páginas de referencia. En la clínica desarrollamos un curso justo a partir de toda esta experiencia de la pandemia y que pues estábamos muy saturados de trabajo y teníamos horas y horas de dar consultas a gente de primera vez, por ejemplo. Desarrollamos un mini curso en videos cortitos, es gratuito, ustedes pueden acceder a él a través de la página de Clínica Endy, se llama Diabetes tipo 1, lo que necesitas saber. Y es un mini curso con videos cortitos. Que me lo compartieras vía WhatsApp para subirlo a la página. Sí, entonces, sí, con mucho gusto. Entonces los vamos a poner aquí en los comentarios del Facebook Live como un recurso más que pueden consultar y que pueden tener estos conceptos generales, justo es qué es la relación insulina-carbohidratos, qué es el conteo de carbohidratos, desde cómo aplicarse insulina, la técnica de inyección, cómo medirse la glucosa, o sea, son un montón de cosas que tenemos. ¿No? De aprendizaje. Y fíjate que qué bueno que comentas esto, porque este programa, el lunes, a partir de las 10 de la mañana, también está disponible en el canal de YouTube. Entonces, ahí en el canal vamos a poner las ligas en la descripción para que cualquiera pueda acceder también a esas ligas y recibir esta información. Con mucho gusto. Ahorita que dices esto,
vuelvo al comentario. Entonces, no es algo que llegue y me lo ponga y listo, ya, solito lo hace, eso no. O sea, ya estamos quedándonos claro de que es todo un proceso de educación importantísima, de lo que es nutrición, de lo que es en sí per se la microinfusora, de saber qué es relación insulina-carbohidratos, es esta parte médica. Y bueno, entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿es un páncreas artificial? Le llaman páncreas artificial a estos sistemas que ya están incorporando otras funciones, pero si quieres, antes de llegar al páncreas artificial, les cuento el caminito, ¿no? Nos quedamos esto es la microinfusora. Entonces, esta es la microinfusora, ya vimos que necesitamos ciertos conocimientos previos. Es muy importante que una persona, antes de pensar en utilizar una microinfusora, maneje medianamente bien y se sienta cómoda con su tratamiento con inyecciones. Porque esto finalmente es una herramienta tecnológica que puede fallar y en cualquier momento, si falla el aparato, tú puedes agarrar tu insulina y tu jeringa y sigues con tu vida. No puedes quedarte pasmado, ¿no? Entonces es importante tener estas bases y después dices, bueno, quisiera ver cuáles son las ventajas de cambiarme de mis inyecciones a una microinfusora. Tiene, como toda herramienta, ventajas y desventajas. Entonces, algunas de las ventajas son que en lugar de aplicarme insulina o inyectarme 4, 5, 6, 10 veces al día, me voy a cambiar la cánula, este parchecito con un pequeño tubito de unos 6 milímetros o de 13 milímetros que queda bajo la piel, me lo cambio yo solita, cada 3 días me lo tengo que cambiar. Entonces, digamos que es como un piquete cada 3 días en lugar de 5 o 6 piquetes al día. Eso es algo que dices, oye, es cómodo. También tengo a la mano la microinfusora para aplicarme la insulina conmigo en todo momento. No es como, ay, chin, es que ya la colación y justo dejé la insulina ya, entonces, no, está aquí en todo momento. Entonces, en el momento en el que, decido, híjole, estos pepinos están buenísimos, me los voy a comer, órale, 3 gramos de carbohidratos, 5 gramos de carbohidratos. La microinfusora puede aplicarme dosis tan pequeñitas como 0.025 unidades. Entonces, si me voy a comer 3 gramos de carbohidratos de unos pepinos, yo se lo digo, y si lo que me tocan son 0.3 unidades para mis pepinos, la microinfusora me los va a poner. Entonces, esta es una ventaja muy buena, especialmente en niños pequeñitos que requieren dosis de insulina más pequeñitas, entonces se puede gestionar mejor esto. Entonces, todo eso, dices, eso está muy cómodo. Pero implica que vas a tener un aparato pegado a tu cuerpo día y noche. Duermes con él, vives con él, trepas a los columpios con él, o sea, todo lo que hagas en tu vida. ¿Te bañas con ella? Podías, algunos modelos se pueden sumergir, pero yo no entiendo cómo alguien podría bañarse con eso. Yo tampoco, pero tenía que hacer esa pregunta porque, por ejemplo, con el freestyle te preguntan un chorro, ¿no? ¿Me puedo bañar? ¿Puedo nadar? ¿Puedo...? Entonces, pues la pregunta obvia iba a ser, ¿y puedo nadar o puedo puedes nadar bañar? Con algunos modelos que ya son sumergibles y resistentes al agua, puedes nadar. A mí me parece incómodo nadar con ella porque pues yo utilicé los primeros modelos que no eran sumergibles, entonces te desconectas, te metes a bañar y te vuelves a conectar. No te desconectas, nadas y te vuelves a conectar. Pero ojo, no puedes estar desconectado por periodos mucho más allá de 1 hora. Porque a diferencia de cuando te usas inyecciones, que tú ya te aplicaste tu insulina de acción lenta, que te está cubriendo la basal, y ya, listo, la microinfusora te va poniendo pequeñas dosis de insulina continuamente. Y eso hace las veces de basal. Pero esta insulina rápida dura como mucho 3 horas. Entonces, si tú te desconectas, te metes a la alberca y te pones a chacotear y ya pasaron 3 horas, tú te quedas sin nada de insulina y en pocas horas podrías desarrollar una cetoacidosis, que es una complicación grave y una descompensación grave por ausencia o deficiencia de insulina. Entonces, esa es otra desventaja, que usar una microinfusora implica una responsabilidad adicional de medirse la glucosa sí o sí mínimo 4 veces al día. Que eso es luego lo que nos cuesta, me incluyo, mucho trabajo, ¿no? O sea, como tú dices, es que como no lo tengo aquí el glucómetro, tengo que ir hasta allá y tengo, o sea, nos hemos vuelto muy así. Entonces, ¿no? Es importante cuando uno usa microinfusora, alguien que no tiene el hábito
de medir su glucosa mínimo 4 veces al día, no es un candidato adecuado para una microinfusora hasta que tome la responsabilidad y el compromiso de sí, me puedo medir 4 veces al día como mínimo. Fíjate porque sí. Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahorita qué bueno que dices eso y haces mucho énfasis en esto, porque me han tocado papás, ¿no? Sobre todo que son niños, ¿no? Que es que quiero la microinfusora, la quiero ya, o sea, es que se la quiero poner en 8 días. No, a ver, espérame, es que apenas acaba de debutar con diabetes ayer y tú ya le quieres poner la microinfusora. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, sí, debuté hace 15 días y ya quiero la microinfusora. Estoy hablando de los papás, no del niño o del joven. Claro, que esa es otra cosa, que quien necesita estar convencido de la terapia de preferencia es el protagonista de su propia historia. Obviamente cuando son niños muy pequeños, pues los papás van a tomar esas decisiones en mayor medida. Pero sí, en mi experiencia es muy importante primero tener este proceso de asimilar lo que está pasando y dominar la terapia con inyecciones, sentirse cómodo en el manejo de la terapia con inyecciones en múltiples dosis antes de dar el paso a una microinfusora. Insisto, porque aunque no es lo más común y no pasa todos los días, es algo que puede fallar y si te quedas sin acceso a la microinfusora por lo que sea, no hay de que, bueno, pues de aquí a que el servicio técnico me conteste y de aquí a que me manden una nueva, o sea, no puede pasar eso. Tú tienes que tener siempre a la mano, esa es otra responsabilidad de alguien que usa microinfusora, tienes que tener siempre a la mano tu plan B. No puedes dejar el plan B en tu casa e irte a la oficina porque te arruina el día. Que la microinfusora se descomponga, la cánula se tapa, no sé, te fuiste contra la puerta y se te arrancó la cánula. No son cosas que pasen del diario, pero pasan. Y si pasa y justo dejaste tu plan B en casa, ya te arruinó el día. Total. Y pues no tendría por qué arruinarte el día si tú tienes la precaución y necesitamos eso, siempre tener plan B. Hay mucha responsabilidad, ¿no? Es mucha responsabilidad y compromiso, curva de aprendizaje. Claro. Sí es una herramienta que te proporciona ciertas comodidades y ciertas ventajas y por eso quienes optamos por esta terapia, pues asumes esas incomodidades por las ventajas que te da. Y también tienes la opción de, pues, por ejemplo, no sé, me voy a ir de vacaciones a la playa una semana y, híjole, esta dinámica de desconéctate la alberca, conéctate, cuídame la microinfusora mientras me voy al mar porque no me siento, o sea, pues puedes decidir, esta semana voy a utilizar terapia de inyecciones, una semana estoy con mi terapia con inyecciones y la microinfusora se quedó en casa, ¿no? Entonces eso también es posible. De repente me han preguntado, oye, pero es que tengo una boda y el vestido es súper embarrado, entonces no encuentro en dónde acomodármela. Puedo así como que, bueno, me quito la microinfusora 3 horas para irme a la fiesta y luego regreso. La verdad, podría técnicamente, pero no es lo más recomendable. Oye, aquí tenemos una pregunta. Esperanza, buenas noches. Es una paciente, una seguidora que siempre nos ve y le mando un abrazo. Dice, buenas noches. Gracias como siempre por el tema. Solo para entender bien, mi pregunta es, ¿estas infusoras son solo para las personas con diabetes 1 o también pueden ser para las personas con diabetes 2? Si esto puede ser, ¿qué condiciones son indicadas? Gracias. Pues es una pregunta muy interesante. Sí que una persona con diabetes tipo 2 que ya requiere insulina y que ya utiliza un esquema de insulina basal bolo, podría ser candidata y puede utilizar una microinfusora de insulina perfectamente. Y pues las condiciones son básicamente las mismas, asumir esta curva de aprendizaje, la responsabilidad y el tema del manejo. Pero sí puede ser utilizada por personas con diabetes tipo 2 que requieran un esquema intensificado de insulina. Ok, entonces eso me llevaría quizá a una pregunta, no sé, no quisiera ser como ruda, pero ¿qué tan caro es entonces ponerme una microinfusora? Es un gadget. Sí, ¿no? Ese es un tema, es costoso. Es una terapia que es mucho más costosa que las inyecciones. O sea, vivir con diabetes es caro. Sin y vivir bien con diabetes, es una inversión. Eso, yo creo que vivir es una bien inversión. No, es que ahí difiero un poco. Yo creo que vivir bien con diabetes es caro, pero vivir complicado es triplemente de caro. Claro. O sea, vivir con diabetes bien
1 o 2, sin bomba, es caro. Sí. Pero, ¿qué onda con la microinfusora? Pues sí, es una terapia que implica una inversión importante, aunque hay ciertos programas que la han hecho más accesible. Por ejemplo, el modelo más reciente disponible en México con la última tecnología, el último grito de la moda, digo, no soy de la compañía, pero Amamos aproximadamente está como en unos 170,000 pesos la inversión inicial. La inversión inicial de tener el tratamiento de microinfusora con el transmisor para también tener el monitor continuo de glucosa integrado y demás. Y diría pues, mi hijo, es un cherry, mamá, es un cherry. Claro, la inversión dices, porque uno podría pensar, bueno, es mi salud, y si yo puedo decidir invertir en un coche, pues puedo decidir invertir en una microinfusora y listo. El asunto es que pues el coche requiere que le cargues gasolina, que lo lleves al mantenimiento, que le hagas sus servicios, y la microinfusora requiere el comprar los insumos, los reservorios, que es donde llenas la insulina, las cánulas con las mangueras, que es pues donde te colocas cada tercer día, y estos insumos son un gasto mensual que ronda aproximadamente los 4,000 pesos si solo es la parte de infusión de insulina, y si además tienes el sensor de monitoreo continuo, pues son como unos 6,000 pesos más, así en números más o menos redondos. Entonces es una inversión de mantenimiento. No estás contando ni las tiras que me tengo que llegar a picar, ni la insulina, No, ¿va? ni la insulina. Son como unos 10,000 pesos de renta mensual, de inversión mensual, solo de pues las cánulas, sí. y pensando en el sistema así, el más pro, ¿no? El que lleva el monitoreo continuo y también las cánulas y todo lo demás. Entonces es una inversión importante. Ahora, también hay programas que pues las mismas compañías han implementado para hacerlo un poco más accesible. Entonces, te digo, no conozco así a detalle cuál será la promoción del momento, pero a grandes rasgos sé que existen programas con modelos de microinfusora muy buenos, pero quizá no es el último modelo, ¿no? Es como cuando dices, bueno, pues es el 2022, pero me voy a comprar un carro 2020 a mejor precio, ¿no? Bueno, y entonces tú te das, por ejemplo, un enganche y pagas una mensualidad. Entonces hay programas en donde te dan una microinfusora de un modelo no tan nuevo, pero buena microinfusora, en donde aproximadamente se pagan unos 6,000 pesos, por lo menos es la última información que yo tuve, unos 6,000 pesos, te dan la microinfusora y te comprometes a pagar por cierto tiempo, unos, no sé, 2, 3 años, unos alrededor de 3,000 pesos al mes, y eso ya te incluye todo. Las cánulas y los reservorios de ese mes. No monitoreo tan pro. No el monitoreo continuo, no todo el sistema integrado, pero de hablar de una inversión inicial de 170,000 pesos más 10,000 pesos al mes a un enganche, digamos, de 6,000 pesos con un compromiso de 3,000 pesos al mes, hay una diferencia importante en donde uno ya podría quizá considerar, pues tal vez puedo hacer ese esfuerzo y esa inversión en la salud. Claro. Obviamente, quienes tienen seguro de gastos médicos mayores suele cubrir por completo la terapia con microinfusora. También pues se está haciendo mucho trabajo de incidencia en políticas públicas, porque las microinfusoras de insulina están en el cuadro básico del IMSS, existen, pero pues no siempre se prescriben, si se prescriben no siempre se autorizan, entonces pues, sí, ahorita que dices trabajo. Esto, qué bueno que tocas este punto, porque creo que sí es importante volver a, imagínate que ahorita dices que el IMSS tiene como en su cuadro básico las microinfusoras, ¿no? Entonces, ¿qué le falta al médico para saber esto? O sea, es que no todos la conocen. O sea, ¿tú qué piensas? Tú que eres paciente desde hace tantos años, que estás en esta área de la salud, igual que yo, pero me gustaría escuchar tu opinión. Es súper importante como tenerte en estos dos papeles, como profesional de salud y como paciente, porque escuchamos también tus necesidades. Entonces, lo que sí sé es que a mí me han llegado pacientes complicados o con algún trasplante o con retinopatía, que son los pacientes que de verdad necesitan la microinfusora. En algún momento, y creo que lo sabes, estuve en la clínica de microinfusoras de nutrición, y de repente llegaban pacientes con, además de su diabetes tipo 1 o LADA, ¿no?
llegaban con otras complicaciones endocrinológicas, pero muy raras, rarísimas, ¿no? Y esos pacientes sí o sí necesitaban una microinfusora. Entonces, es bien complicado. Y si el médico no sabe, por ejemplo, estos del IMSS, yo llego al IMSS. Si no hay capacitación. ¿Qué onda? Sí, es todo un proceso y es algo multifactorial. O sea, es desde el conocimiento profundo de cómo funciona una terapia con microinfusora, el tiempo que se le puede dedicar en el sistema de salud pública al entrenamiento de una persona con microinfusora. Hay programas puntuales y protocolos de investigación en instituciones de salud pública en donde se utilizan microinfusoras. Real. Pero como bien dices, tampoco es imposible en ningún país del mundo, bueno, algunos tales, ¿no? Pero así todos, desde el día 1, microinfusoras y última tecnología. Por ejemplo, en Inglaterra tienen un sistema en donde es como gradual. O sea, tú arrancas con el tratamiento convencional. Si te vas manejando bien, perfecto. Que vas requiriendo algo más, entonces vas al bolo intensificado. Que un poco más, pues monitoreo. Que un poco más, entonces tal vez ya requieres una microinfusora. ¿Qué tal? Entonces hay un sistema claro de cómo distribuir esos recursos para poder tener acceso a la salud en todo esto. Entonces es multifactorial. Se está haciendo mucho trabajo de incidencia en políticas públicas para ir cambiando esto. Justo hoy en la mañana tuve oportunidad de participar en un foro para la Cámara de Diputados que pues es un foro para escuchar las necesidades para el presupuesto en tema de salud para el 2022. Y imagínense en lo que estamos trabajando en el tema de diabetes tipo 1. Apenas es en que se distinga que la diabetes tipo 1 no es igual a la diabetes tipo 2. Y que cuando se asigna el presupuesto a diabetes, es necesario etiquetar un pedazo de ese presupuesto específicamente para diabetes tipo 1, porque no son las mismas necesidades. Entonces, el diálogo, en el punto del diálogo en el que estamos para avanzar en políticas públicas es, oigan, la diabetes tipo 1 es diferente a la diabetes tipo 2, por favor. Tómenlo en cuenta. Necesitamos un presupuesto diferente o por lo menos etiquetado porque necesitamos cosas distintas. Sí. Las UNEMES, los grupos de ayuda mutua, el Diabetins, el Chécate, Mídete y Muévete. A quienes tenemos diabetes tipo 1, pues nos da lo mismo. Esa inversión no cubre nuestras necesidades. Claro. Entonces necesitamos cosas distintas. Entonces primero estamos levantando la mano de, oigan, existimos, esto es diferente y necesitamos tener un presupuesto específico para diabetes tipo 1. Exacto. Pero bueno, se está trabajando en eso, ¿no? Fíjate que ahí me acuerdo, y eso poca gente lo sabe, cuando me toca educar a una persona nueva que ya con diabetes, cualquiera que ésta sea, yo me acuerdo mucho, te has de acordar de Mariana Gómez, ¿no? Que siempre remarca ella, la diabetes tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, tipo 1, tipo 2, y es que es muy curioso, pero muchos pacientes llegan y te dicen, bueno, es que me dijeron que diabetes, y lo típico, ¿qué tipo de diabetes tiene? Al menos esa es mi pregunta. No sé, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Hay varios. Entonces, dentro de mi programa de educación, justo hablo de los tipos de diabetes, y ahí toco y me acuerdo mucho de cuando saliste en porque han de saber que hay un documental de la Asociación Mexicana de Diabetes, que es La vida entre tus manos, y aquí la estimada doctora sale y hace justo esta referencia que está haciendo ahorita, ¿no? Oigan, aquí estamos, oigan, aquí, hello, ¿no? Nuestros recursos. Y que seguramente lo sabes, ¿no? Cuando marcan la CENAPRESE que la diabetes es una emergencia nacional en el 2017, ¿no? Y empiezas a leer el documento de la CENAPRESE, nunca hace una diferencia. Nunca. Entonces, es lo que yo le digo al paciente. Fíjate cómo aquí, la misma Secretaría de Salud no te pone si es tipo 1 o tipo 2. No. Entonces, queremos una microinfusora cuando ni siquiera sabemos que hay varios tipos de diabetes. Exacto. Ni siquiera sabemos que hay varios tipos. No está esa distinción no es clara ni siquiera en los documentos legales. Entonces, y no sabemos cuántas personas con diabetes tipo 1 hay en el país. Entonces, también es el trabajo de el Registro Nacional de Personas con Diabetes tipo 1, que también es algo que se está trabajando, pero desde la sociedad civil. Y eso también es algo bien importante.
asumir nuestra responsabilidad de exigir nuestro derecho a la salud. No podemos quedarnos sentados esperando a que, pues no hay. Sí, a que alguien llegue y te diga, ay, tome, aquí está, ¿no? Eso no va a pasar. En algún momento tuve oportunidad de trabajar con asociaciones de personas que viven con VIH, y pues nos platicaban, incluso nos daban capacitaciones de cómo ellos han conseguido incidir en políticas públicas para tener acceso a su tratamiento completo en tiempo y forma. Y una de las primeras cosas es que si hay algo que no está funcionando, tienes que presentar una queja formal por escrito, porque si no, no hay evidencia de que algo no funciona. Entonces, cuando oyes, es que fui a mi unidad de salud y no había insulina porque hay desabasto. Oye, ¿y presentaste una queja? No. Claro, no, yo le dije, bueno, hasta de lo que se iba a morir a la dependiente de la farmacia. Claro, eso no es una queja formal, eso no marca, esa unidad de salud puede decir, no, aquí no pasa nada, aquí todo está en orden porque aquí nadie se queja. Pero entonces, por ejemplo, supongamos que yo soy del IMSS, vivo con diabetes tipo 1 y apenas acabo de entrar a trabajar y me dieron de alta en el IMSS. Y entonces yo quiero mi microinfusora, Elena. Y voy con la doctora Elena. Doctora, fíjese que aquí me dijo, vi un programa con Verónica Rubio y Elena Sainz y dijeron que el IMSS tiene en el cuadro básico microinfusoras de insulina. ¿Qué pasa? En primer lugar, ¿requieres de verdad la microinfusora? Supongamos. Primero tienes que seguir tu caminito, tienes que tener tu tratamiento. Primero que tengas acceso al tratamiento. Si tu médico define que tú requieres esa terapia, el médico debería prescribírtela y entonces pues todo fluye, ¿no? Y hay casos que eso suena como de éxito. Muy romántico, ¿no? Claro, o sea, pero ese es el camino. Pero si nos vamos, te digo, a lo más básico, como el desabasto de insulina, es bien importante generar esta queja formal. Oiga, ¿en dónde presento mi queja formal? Por escrito. Una carta con tu queja, con un sello que recibieron y te tienen que responder. Te tienen que responder a tu queja cuando te reciben. Y entonces eso va generando evidencia de que algo no está funcionando y de que hay desabasto. Y la evidencia es la que nos va a permitir generar cambios. Sin evidencia, pues no hay cambios. Entonces, eso aprendí muchísimo de estas organizaciones civiles que fueron trabajando en el marco de la ley, con las reglas que hay en las instituciones de salud pública, para generar esta evidencia de, oigan, aquí algo no está funcionando. Entonces, pues si le gritas a la dependiente del mostrador, no va a cambiar. Sí, no va a pasar. No va a cambiar. Sí, no va a pasar, pero sí, nada. entonces ellos tenían una frase que decía, si no se queja, no se queje. Entonces era así, claro. su frase era, si no se queja, no se queje. O sea, tienes que hacerlo formalmente y hay recursos. Se generó una guía, recuerdo en ese entonces, que se llamaba la Guía para el Paciente Participativo. Probablemente se encuentre todavía por ahí en Google. Seguramente si lo googleamos. Y ahí te explicaba cómo hacer una queja formal, cuál era el procedimiento legal. Te doy toda la razón, pero aquí el tema es que no estamos educados para hacer eso. Sí. No estamos, o sea, es mucho más fácil sacar todo a partir del grito y del enojo, que no es nada formal, sino simplemente es una descarga emocional, diría yo, y ya ahí se acabó el cuento, ¿no? Entonces, digo, creo que volvemos a lo que empezamos, ¿no? A la educación en todas nuestras áreas, particularmente en la salud, pero fíjate cómo de empezar a hablar de una microinfusora, cómo nos fuimos todavía mucho más atrás de todavía todo lo que nos falta como país para llegar a que todos tengamos el acceso de una microinfusora. No, simplemente el tratamiento completo, Vero, porque ahora que regresamos a la educación, ¿de verdad es indispensable tener una microinfusora para poder conseguir un manejo adecuado? Por supuesto que no. Claro que no. Yo he vivido 26 años con diabetes tipo 1, los primeros 6 en la ignorancia, con un tratamiento convencional, sin saber que tenía yo que medirme la glucosa, pero a partir de que desperté a todo el tema de la educación y vi lo que tenía que aprender, he pasado por múltiples esquemas de tratamiento y en realidad el manejo de mi glucosa no ha cambiado demasiado ni drásticamente por utilizar un esquema con inyecciones o por utilizar un esquema con microinfusora, o de repente digo, después de mi embarazo y tal, fue como tan intenso esa época de estar atrás de cada glucosa, de no sé qué, que dije, no quiero volver a ver a la microinfusora un rato.
Y estuve 2 años después de que nació mi hijo con mis inyecciones tan tranquilita, y eso no hizo un gran cambio en los resultados del manejo de mi glucosa. Entonces, te encontrás frasco vial jeringa, microinfusora. Claro, o sea, yo como les digo, si llega el apocalipsis zombie y yo lo que encuentro es un frasco de insulina con una jeringa, yo con eso tengo que sobrevivir. Sí, tengo que saber cómo manejarme y por qué. Entonces, la herramienta principal es la educación en diabetes. No hay que esperar que una herramienta particular o que porque cuesta muy cara, o sea, igual me lleva el Metrobús o el taxi o el bocho que el Tesla. O sea, igual me va a llevar de un lugar a otro. En alguno tengo que aprender estándar, en otro a lo mejor tengo que apachurrar un botoncito y voy más cómoda, yo qué sé, pero igual me va a servir. Entonces, lo más importante es la educación en diabetes, el aprender a manejar las herramientas y los recursos que tengas disponible con la mayor eficiencia posible. Eso me encanta. La verdad es que Karen Ceballos te manda un corazón. Ay, la amo. Otro corazón a Karen, ¿no? Que al final de cuentas también es otra chica, ¿no? Que tiene una historia también muy interesante que podría compartir en este programa. Sí, puedes invitarla a otro cafecito. Un cafecito. Oye, Elena, pues la verdad, quiero agradecerte muchísimo, aunque no lo creas, ya se nos fue el tiempo. Y la verdad es que como que quedan muchos cafés pendientes, Elena, porque esto de las quejas, de cómo ser más exigentes las personas que viven con diabetes tipo 1, y siempre lo digo y lo diré, aunque no estés tú o Mariana o Erika o la misma Karen, no siempre abogo por los tipo 1 en todos lo que puedo abogar, ¿no? Porque es justo, o sea, entiendo esta dinámica de vida y qué complicado. Entonces, pues creo que sería un tema muy interesante que nos ayudes o nos guíes o nos enseñes en otra ocasión qué es lo que debemos de hacer los que viven con diabetes tipo 1 y los que no vivimos también, porque somos parte de una sociedad y yo siempre he dicho hoy por ti, mañana por mí, y el día que menos lo necesite, a lo mejor siempre vas a recibir, ¿no? Entonces, creo que sería un tema muy interesante y en alguna otra ocasión, pues seguir hablando de la microinfusora. En algún momento me dijiste, hablemos del loop. Bueno, pues es que eso ya es súper mega elevado. Pero creo que este programa me gusta para dejarlo y a estos papás que de repente, no, ya ponle la microinfusora, sería interesante que te escucharan. Yo se los comparto. De hecho, YouTube es para eso, para educar a distancia, ¿no? Y agradezco mil tu tiempo de haber estado hoy aquí en Viernes. No, un placer, Berito, con mucho gusto, y pues esperamos haber sembrado en ustedes mucha curiosidad. Seguro. ¿Qué concluyes tú de esto? Pues creo que es lo mismo, ¿no? El investigar, el explorar, el que si tienes una inquietud, una duda, no te quedes con esa duda, explores, investigues, y pues en este sentido de lo que hablábamos de, bueno, si algo no está funcionando hay que alzar la voz, pero hay que alzar la voz por los canales formales que van a llevar a que haya cambios reales, ¿no? Así alzar la voz a lo loco, pues a lo mejor te sientes un poco mejor porque descargaste tu ira, pero eso no va a ser un cambio. No. Y creo que eso es bien importante. Sí, coincido contigo. Pues bueno, Elena, te mando un beso, un abrazo a la distancia. Cuídate igualmente, mucho. Mi Berito. Y bienvenido el mes azul. Entonces va a haber muchas cosas. El mes de mucho trabajo. Mucho trabajo para ti también, supongo, para mí también. Sí. Y bueno, pues simplemente el mes azul, el mes de la diabetes, que es noviembre, es concientizar del cuidado y de la prevención que muchos podemos tener con esta enfermedad, sobre todo pues los que evidentemente vivimos con diabetes tipo 2. Elena, cuídate un placer, mucho, Berito. que descanses. Igualmente. Y saludos en casa. Igual, bye.